Y aquí sí voy a pedirle a Rafa Herrera, a nuestro amigo Rafa Herrera, que se prepare una de sus maquiavélicas carcajadas para estas jaladas de las que habla Beatriz Pajes. Con mucho respeto lo digo. Mi querido Rafa, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? No se oye, cabrón, no se oye. Pon el audio, pon el sonido. El buen Rafa. Me voy a carcajear yo de ti, cabrón. A ver si ahí escuchamos ya a Rafa Herrera. Compañeros, compañeras, vamos a platicar con Rafa sobre las noticias más importantes. A ver si tenemos, me dicen que es tu micrófono, mi querido Rafa. Ya ves, eso pasa por ausentarse tanto tiempo, alejarse tanto tiempo de sin censura. ¿Ya anda por ahí, Rafa, o no? A ver si sale y regresa al sistema para platicar con el buen Rafa Herrera. Ya llegará también por ahí Amir Ibrahim, hasta el querido Eddie Small llegará en unos minutos. Déjeme saludar precisamente a Amir Ibrahim, el querido Amir Ibrahim. ¿Cómo estás, Amir? Te saludo con mucho gusto. Buenas tardes, buenas noches. Muy buenas noches, Vicente, a toda la audiencia de Sin Censura. Aquí estamos atentos y listos para esta mesa de análisis. Oye, pues mientras se va juntando la raza para la mesa de diálogo, ¿cómo ves a Beatriz Paje? Qué desesperados andan. El carnicero del INE, insisto, yo el único carnicero que conozco es el de Michoacán y se llama Felipe Calderón. Entendió el que entendió a Amir Ibrahim. No, definitivamente están muy molestos por la resolución de la Corte en cuanto a que sí tiene que hacer la revocación del INE. Ya amenazó Ciro Murayama, no sé si viste por ahí, de decir que, bueno, ellos van a respetar lo que el INE, lo que la Corte dice, pero que pues les están casi haciendo que hagan con bajos otros estándares, ¿no? Está básicamente advirtiéndonos que van a hacer una porquería, ¿no? Y lo voy a leer textualmente como lo pone Ciro Murayama. Dice: ante decisión de una comisión de la Corte de Justicia, el INE continuará con los trabajos de revocación de mandato. Si algo sabe hacer el INE son elecciones con apego a la Constitución. Si por orden judicial las elecciones tienen que hacerse con otros estándares, se acata ni hablar. Pero dice, con otros estándares. O sea, es decir, este señor tiene que hacerlo con los estándares que tienen que ser. Pues sí, no hay de otra. Y antes de ir con Eddie Small, que también ya está en el sistema, querido Amir Ibrahim, déjame preguntarte, porque fue un tema en la mañanera y es un tema que tú recoges muy cerca a tu corazón como director del Quintana Roo MX y secretario de periodistas de la Asociación de Periodistas Desplazados. El tema del mecanismo de protección a periodistas, a activistas, a luchadores sociales. Qué fuerte lo que se dijo hoy en la mañanera y bueno, también importante que estuviera ahí el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, el encargado de vigilar precisamente el funcionamiento del mecanismo. Eh, yo debo de decir que cada quien habla de cómo le va en el mercado, ¿no? ¿Cómo le va en la fiesta? Yo tengo todo mi respeto para el subsecretario Alejandro Encinas. ¿Cómo viste este intercambio? Le mando toda mi solidaridad, también hay que decirlo, toda mi solidaridad al querido Daniel Marmolejo, quien también señaló que está en riesgo su integridad. En fin, tanto que surgió hoy de la mañanera, Amir. Pues mira, el mecanismo de protección es una herramienta que muchas instituciones han estado como tirándole la pelota en algunas cosas. Hay que recordar que el mecanismo de protección es para proteger al periodista, pero no investiga, no tampoco, digamos, repara daño, ¿no? Tampoco es una situación de beneficencia.
origen está en proteger al periodista que se encuentra amenazado o en peligro por su labor. ¿Qué es lo que está sucediendo? Muchas personas no están de acuerdo con las decisiones que está tomando la Junta de Gobierno, porque hay que explicarles a la audiencia que el mecanismo no es una institución que se rige por una sola persona. El mecanismo es una institución que se rige por una Junta de Gobierno. La Junta de Gobierno está conformada por un representante de Relaciones Exteriores, un representante de la Fiscalía General de la República, un representante de la Guardia Nacional, un representante de SEGOP y un representante de CNDH y el Consejo Consultivo Ciudadano. Eso es la Junta de Gobierno. Ahora bien, muchas veces el plan de protección se pone en la mesa de la Junta de Gobierno, se debaten las medidas y la Junta vota si está a favor o en contra del plan de protección. Y lo que sí hemos estado notando, por ejemplo, es que en el Consejo Ciudadano hay una pues golpeteo en contra de los periodistas con tendencias de izquierda o pro-AMLOS, y desde el Consejo Ciudadano se cabildea para que otros voten en contra de las medidas de un periodista que es afín a López Obrador. ¿Por qué? Este Consejo Consultivo Ciudadano está conformado por representantes de asociaciones civiles, de estas que les llaman ONGs o no gubernamentales. El problema es que muchas de estas ONGs se vieron afectadas con las nuevas políticas que tiene el presidente López Obrador y ya no reciben los dineros que recibían antes, y ahora todo lo que huela a Andrés Manuel, pues ahí lo hacen fuchi. El problema es que en el pleno de la Junta de Gobierno, el Consejo Ciudadano tiene 4 de 9 votos. Es decir, solamente necesita un solo voto más que convencer para llevar mayorías cuando las decisiones se van a pleno. ¿Cuándo se van a pleno? Cuando no hay un acuerdo en la mesa sobre el plan de protección. Y cuando no hay un acuerdo en la mesa sobre el plan de protección, suben a la plenaria, y ahí es donde el Consejo Consultivo cuenta con 4 votos y de ahí los 5 votos de las instituciones que ya les mencioné. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues que, bueno, cuando viene un periodista que viene que es, digamos, pro AMLO o por 4T, pues empieza una batalla desde el Consejo Ciudadano. Nosotros lo hemos expresado, lo hemos manifestado. Muchas veces no es decisión de Encinas, ni de Irazoque, ni de Jorge, como lo mencionó la compañera. Muchas veces puede venir desde el mismo órgano de autoridad que es la Junta de Gobierno. Y ellos, como el mecanismo está integrado a la CEGOP, pues bueno, para hacer los planes de protección, para llevar a cabo todas las medidas que ordena la Junta de Gobierno, pues muchas veces se van contra el mecanismo como tal, cuando la realidad es que deberían de poner sus quejas frente a la Junta de Gobierno, que es la que decide, y le avientan la pelota luego al maestro Irazoque, que es un gran defensor de derechos humanos, a Encinas, que para mí también tiene todo mi respeto, y bueno, Jorge Ruiz, que pues la verdad lleva muchos años allá, pero pues muchas veces las decisiones no tienen que ver mucho con ellos, y que de alguna manera, pues cuando pasan a debate a las mesas, es cuando hay una serie de problemas. Habría que analizar caso por caso. En el caso de la compañera que se vio, digamos, en una situación de riesgo, pues creo que debería de analizarse su caso, y dice la ley de protección que en caso de que el periodista declarara que su vida corre un peligro inminente, se tomará el caso como extraordinario y se implementarán medidas urgentes de protección para que esté bien el periodista. Yo lamento que golpeen a un instrumento tan bueno para los periodistas y los defensores. El mecanismo no tiene más de 5 años que tiene funcionando. Es un modelo que se ha copiado de países como Colombia, y que es uno de los países latinoamericanos
que implementa este mecanismo de protección y es uno de los únicos que tiene. Es más, muchos de los otros países de Latinoamérica están empezando a copiar el modelo mexicano para proteger a los defensores y a los periodistas. Es decir, es una buena institución, es una buena herramienta para aquel que se sienta en peligro o que tenga amenazas, pero también se puede prestar para hacerle un uso faccioso o para estar en desacuerdo con él, porque muchas veces tú sientes que estás en mucho peligro, pero después de tu análisis de riesgo, pues no estás en tanto peligro como tú crees y bueno, hay muchas variantes, ¿no? Entonces, yo creo que hay que cuidarlo, hay que mejorarlo, sin duda, hay mejoras que hay que hacerle, pero también hay que hacerlo desde una óptica objetiva y no destructiva, porque yo, honestamente, lo que pude percibir el día de hoy es que hay una tendencia, a mi punto de vista, destructiva, porque aparte la información que se virtió hace 7 años atrás, yo la verdad conozco de dónde sale esa información, por qué sale esa información y con qué objetivo sale esa información. Y yo sí puedo decir que la información de que García Luna es dueño de la empresa es completamente falsa y que es un chisme generado en aquel entonces por un beneficiario que estaba incómodo con un funcionario que era el de la segunda unidad, que venía de Protección Federal y que estuvo en los tiempos de García Luna allá trabajando en Protección Federal, y que bueno, ese fue como la deducción que dijo, vienes de la época de García Luna y trabajabas en Protección Federal, entonces te mandó García Luna a vender estos servicios y tú eres el dueño con García Luna, y le hicieron un chismesote, porque no hay otra manera de decirlo, es un chisme de pasillo, y lo tengo que decir, la verdad, con todas sus letras, es un chisme de pasillo, que se hizo chisme y que sí corre en voces que ahí, entonces, esa información la debe haber tomado, y lo digo con mucho respeto, de una persona en la que ella confía, ¿no? Que se creyó el chisme, y de chisme en chisme, pues se hizo un chisme sototote que llegó hasta la presidencia. Ya dijo el mecanismo que no hay ninguna vinculación entre García Luna y la empresa que provee sus servicios de seguridad, y yo sé que tampoco la hay porque sé cómo se generó ese chisme, quién generó ese chisme y para qué generó ese chisme. Entonces, pues bueno, yo lo digo con mucho respeto para todas las partes, hay que ser más rigurosos a la hora de plantear una información y cuidar el instrumento que a muchos periodistas honestamente sí nos está funcionando, o que a algunos otros también les crea esperanza de que no están solos y a algunos Así otros es. de quejas. Yo, respetando todo lo que digan los colegas, creo que he sido muy respetuoso de todas las opiniones. Espero que se entienda así también mi opinión. Gracias a Jorge Ruiz por todas las atenciones que ha tenido en el caso de los compañeros de Sin Censura. Por ejemplo, le pregunto a Rafa, a menos que tú tengas otra opinión, ya está Rafa Herrera, a quien saludo con mucho gusto. Yo digo gracias por todas las atenciones que ha tenido Jorge Ruiz, todavía la cabeza del mecanismo de protección que anunció hoy en la mañanera Alejandro Encinas. Se va con el 2021. Cuando termine el año, se va también del mecanismo Jorge Ruiz. Mi querido Rafa, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Vicente, te saludo con muchísimo gusto, una disculpa por el tema del micrófono, aquí me estaba fallando los otros audífonos, y yo también estoy de acuerdo con lo que dices, Vicente. Creo que en lo particular, nosotros que estamos amenazados desde hace más de 2 años y que nos han dado esta protección, con el tema del mecanismo, Jorge se ha portado a la altura en lo que cabe en nuestro punto de vista. Yo la verdad, nuestro apoyo y solidaridad, se acaba su proceso, vamos a ver qué viene. Y también estoy de acuerdo con lo que dice Amir, ¿no? Creo que hay que tener mucho cuidado con la información. Hoy precisamente Alejandro Encinas lo reitera, no hay vínculo de García Luna con la protección del mecanismo de protección a periodistas, y creo que es muy importante que se desmienta esto. Creo que
sí hay áreas de oportunidad que se tienen que mejorar con el tema del mecanismo, pero pues como dice Amir, pues es un proceso que viene de pocos años, que viene este mecanismo y que ahí va caminando, y que cuando llega precisamente el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues es cuando más se le ha dado protección con este mecanismo a muchos periodistas. Sé perfectamente y entiendo que puede haber algunos que no se les ha dado la protección, y como lo acaba de explicar Amir, pues no es un tema de Alejandro Encinas o de personas en particular, sino que es esta junta de gobierno que pues ellos deciden, y como lo acaba de mencionar, que ahí sí se me hace muy triste, muy lamentable, y que pues hay que tomarlo con profesionalismo, es de que pues si eres pro AMLO, por eso no te van a dar la protección. Creo que ese es un área de oportunidad, y creo que hay que poner énfasis de que se le tiene que dar a todos, sin importar a quién le vayas, así de fácil. Así es, déjame saludar también al querido Eddie Small. Querido Eddie, me da mucho gusto saludarte, gracias por tu paciencia. Qué bueno que te sumas a esta mesa de diálogo con Amir y con Rafa. Un abrazo, Eddie. Un abrazo, Vicente. Feliz Navidad a todo el público, a ti, a todos por aquí que nos están viendo, y a los que no nos están viendo, a las familias ahí de Sin Censura, a tu familia, Vicente, y de toda la producción y de todos nuestros compañeros. Feliz Navidad y todo lo mejor, primero que nada. Eso es lo primero. Claro que sí. Y bueno, segundo que nada, vámonos directamente a la parte de esto que yo quería más que nada comentar, es todo el tema del INE. Bueno, como ustedes saben, yo estuve muy activo desde que se decidió la semana pasada que se quería posponer este tema de la consulta. Por supuesto que no estuve de acuerdo, por supuesto que me pareció que era una aberración y una forma y una triquiñuela solamente para saltarse la ley. Lo dije claramente, que que la gente por favor no se sulfurara, que obviamente los ministros de la Corte iban a hacer honor a lo que, apegado a la ley, habían decidido y deliberado. Hubiera sido ilógico. O sea, si tú eres ministro de una Corte y tú defines cómo debe de ser, y de repente el órgano al que le mandas a decir cómo tiene que ser agarra y busca una triquiñuela para saltárselo, pues obviamente va a salir todo el grupo de ministros de la Corte a decir: no, señores, respetan ustedes la ley. Y bueno, ahí lo decían mis tweets del viernes desde hace 5 días, ahí se pueden leer perfectamente bien, que nadie se sulfurara, que se serenaran, que a final de cuentas iba a pasar lo que iba a pasar. Y bueno, aquí está, que lo dije hace 5 días y que ayer sucedió tal cual como está por escrito hace 5. Creo que hay que aprender a ser más analíticos, hay que ser más precisos, no hay que sulfurarnos. A final de cuentas se van a querer saltar la ley. La oposición muchas veces ha querido saltar la ley, no sería la primera o la segunda vez. También expliqué que el INE es el instituto electoral más caro del mundo y que es ridículo que le demos este presupuesto, que todo esto se tiene que cambiar. Miren, les voy a poner un ejemplo. Si a mí me hubieran dicho ahorita, te dejo el INE y tienes que hacer esta consulta de revocación, inmediatamente, ¿qué creen que hubiera hecho? Me hubiera ahorrado 2,000 millones. Hubiera agarrado y hubiera buscado toda la lista del 2018 de todas las personas que nos ayudaron a hacer esta elección, a todos los ciudadanos que ya están perfectamente bien capacitados, los hubiese convocado uno por uno porque tenemos la base de datos, y hubiese pedido que ellos fueran los mismos que participaran en esto. ¿Qué hubiera pasado con eso? Te ahorras absolutamente toda la lana de capacitación, toda la lana de toda la gente que querían convocar, y automáticamente pues hubieras ahorrado 1,000 y pico millones que ahí estaba en el presupuesto que mandó Lorenzo Córdoba. Entonces, a mí lo que me parece es que ya agarraron de estar gastando al estúpido, y lo digo así con todas las palabras. No tienen idea de eficiencia. Creo que sí necesitan también, para el tema de presupuestos, a un empresario metido ahí que sepa de administración, y que no permita que sean como jueces y la parte de la presidencia del Consejo del INE, y que esté él haciendo los presupuestos, quién sabe cómo, y si lo está haciendo un equipo de gente, pues quién sabe cómo, y no conocen de eficiencias y no conocen de maneras de solucionar esto. Yo les digo una cosa, esa consulta sale por menos de 1,500 millones, bien hecha y con todas las casillas puestas, nada de que 57,000, no, con 180 y pico mil casillas puestas. Y a las pruebas me remito. Y por eso estoy poniendo ejemplos, porque es muy fácil decir, ay, pues sí saldría. No, yo estoy diciendo el cómo.
el cómo. O sea, ¿para qué quieren volver a capacitar gente de cómo hacer un tema de elección cuando ya tienen apenas de los del 2018 y luego también tienen los de la elección pasada? ¿Qué les pasa? Pues ahí tienen la base de datos. ¿Para qué se meten en broncas? ¿Para qué gastar casi 1,800 millones en eso? En capacitar, en viáticos, en viajes, en esto, en el otro. Nada más es la manera de estar gastando el dinero a lo menso o simple y sencillamente inflando los presupuestos para después tener su guardadito. Porque ya también se descubrió que tenían un guardadito de tiempo. Entonces, pues, ¿qué quieren? ¿Ahora hacer un guardadote de 2,000 millones o cómo? Y claro, ¿por qué no querían hacer la revocación de mandato? Porque ellos a final de cuentas dicen, imagínate, si se sienta el precedente de esto, después cuando volvamos a intentar, porque obviamente ellos están tratando de boicotear a la 4T, a ganar la oposición, inmediatamente podría haber revocación de mandato y los largaríamos. Pues claro que no les conviene, están dejando todo el colchoncito perfectamente bien aplanado y la cama cómoda para seguir haciendo sus triquiñuelas y sus chicanadas que han hecho durante toda la vida. Yo creo que ya se tienen que cambiar estas dos personas. Miren, les voy a poner el peor ejemplo, que es lo que yo creo que deberíamos de estar realmente ahorita nosotros muy molestos. Lorenzo Córdoba nos demostró en el sexenio de Peña Nieto que es tramposo, porque hicieron una triquiñuela y chicanada, volviendo a repetir estas dos palabras, para cambiarle el nombre del IFE al INE, y así Lorenzo se quedara más tiempo. ¿Por qué? No se vale. Lorenzo es el primero que debería estar a favor de la reelección de cualquier tipo de presidente, porque Lorenzo se religió con una triquiñuela. Le cambiaron del IFE al INE y no veo a nadie quejándose de eso, y eso es una trampa. Así que estos cuates siempre están acostumbrados a hacer sus trampas y hay que decir las cosas como son, y no se nos olvide cómo se burló de todos nuestros pueblos originarios burlándose de ellos. No es alguien digno de presidir un instituto que vela por la democracia del país. Punto. Así es, mi querido Eddie Small. Y con este tema creo que se soltaron todos los demonios, Amir, Ibrahim. Ya voy contigo, Rafa, porque andan como que muy acelerado todo el mundo, sobre todo esos desde la oposición. Yo pensé que este fin de año iba a ser algo más calmado, y no le han bajado a la intensidad, Amir. Ni le bajarán, Vicente. Ellos están empecinados en hacer de cualquier tipo de tema un sesgo, cambiar la versión, incluso mentir o tomarse de un pedacito de la versión para distorsionar o hacer creer algo. Que esto es una estrategia que hay que reconocerlo, también lo han hecho bien, o sea, bien, han engañado a muchas personas. Claro que no engañan a la gente que sigue, por ejemplo, sin censura, a la gente, por ejemplo, que escucha a muchos de los youtuberos que están desmenuzando todas estas fake news, pero hay mucha gente que lee Reforma, que lee El Universal, que lee otros tipos de medios, que sí se van con la finta de lo que está pasando, y lo digo con conocimiento de causa, porque yo me he topado con mucha gente que me dice, oye, Amir, fíjate que le tumbaron, por ejemplo, el acuerdo, el famoso decretazo o acuerdazo, como usted lo identifica, a López Obrador. Digo, a ver, ojo, el que puso la acción de inconstitucional, pues fue el INAI, y solamente fue para que no se reserve la información, es decir, para que se haga pública la información, porque eso es lo que ellos cuidan, la transparencia, o la institución cuida la transparencia. Y como la frase esta que era por seguridad nacional, es una de las cosas que de las justificaciones que tiene para reservar la información, pues bueno, la podían reservar entonces así, o era por ley reservarla. Y no era la intención reservar esa información, la intención era que ya dejaran de estar chingando, cabrón, en cuanto a permisos y cosas por el estilo, y que los proyectos pudieran avanzar, porque lo único que han hecho es estarlos retrase y retrase y retrase. No iba con la intención de
esconder la información. Y por eso es que lo festeja también el presidente López Obrador cuando viene esta resolución de que sí, efectivamente, se abra toda la información. Pero ¿qué hicieron ellos? Pusieron una parte para engañar a los demás. ¿Y qué es lo que pasa? Muchos se fueron con la finta. Ahorita es lo que está sucediendo también con el INE. Muchos están yendo con la finta de que le están pegando a la democracia, que es esto, que no tienen los recursos, que bla, bla, bla. Y miren, la realidad es que si hacemos una real auditoría de cómo gastan el dinero, pues vamos a encontrar un chorro de excesos. Ya por ahí Rompeviento TV hizo un gran análisis de lo que ganan los funcionarios más cercanos a Ciro Murayama y a Lorenzo Córdoba. Y wow, o sea, todo mundo quisiera trabajar en el INE, mano. Todos están arriba de 120, 130, 150, 200, 250 mil pesos mensuales. Y la que menos gana es una secretaria que gana aproximadamente 50 mil pesos. Y dice uno, ok, no está mal que ganen bien. Lo que está mal es que a pesar de ganar bien, no quieran hacer su trabajo, coño, ¿no? O que por ganar bien no hagan su trabajo y pongan en tela de juicio la democracia. Van a seguir ladrando, Vicente, van a seguir ladrando, van a seguir pataleando, cada vez se sienten más ahogados, y lo digo con todo el respeto porque no ven una que les pueda venir bien para empezarse a montar en una oposición responsable, una oposición verdadera, una oposición que nos ayude a todos los mexicanos, porque la oposición también es buena, pero no con estas chingaderas, con todo respeto, ¿no? O sea, porque estos son chistes de oposición. Rafa, mi querido Rafa, digo que no se han serenado los demonios ni para Navidad, y es que el fuego amigo es más ruidoso. Ya ves el desmadre que se carga Ricardo Monreal contra Cuitláhuac García, y fíjate que estaba leyendo a los colegas de Sin Línea MX y creo que lo plantean bien. Se ha creado una comisión incluso que estudiaría suspender los poderes en Veracruz por el caso del secretario técnico de la Jucopo. Nunca llegaron a tanto, nunca se atrevieron a tanto con el caso de Cabeza de Vaca, solo por mencionar ese caso. Y qué bueno que lo plantean así los colegas de Sin Línea MX, porque de ese tamaño el papelón que se animó a aventarse Ricardo Monreal. Nada más rapidísimo, Vicente, déjame decir algo. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Edis Moy y lo que dice Amir, pero yo sí les voy a decir una cosa. Esto todavía no termina. Y el INE, oigan bien lo que les voy a decir, el INE va a seguir haciendo sus triquiñuelas para que esa consulta, esa revocación de mandato fracase. Ojo con lo que les estoy diciendo, porque a pesar de que hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación le dice al INE y le da un periodicazo, lo van a seguir haciendo, Vicente. Vas a ver, y acuérdense de mí, porque lo que no quieren es de que exista una democracia participativa en nuestro país. Ahora, en el caso de Monreal, pues voy a citar al saco de pus. No huele, apesta venganza, dice el saco de pus, por lo que las declaraciones que le ha dado Ricardo Monreal a Cuitláhuac García. No, aquí no huele, apesta a traición. Y en este caso el traidor de la Cuarta Transformación, que cada día es el apestado, hay que decirlo con todas sus letras, Vicente, es el apestado de Palacio Nacional del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque hoy le dio cátedra en el sentido de decir, yo confío en el gobernador de Veracruz. Hay que recordar, Vicente, que el presidente Andrés Manuel López Obrador no da paso sin guarache, y en ese sentido tiene los pelos de la burra en la mano, y él cuando dice algo es por algo. Y en este sentido, si le da la razón a Cuitláhuac, es que quiere decir que tiene los pelos de la burra en la mano y que el apestado, el traidor a la 4T, a la transformación, es Ricardo Monreal. Y que ya se está metiendo con la oposición porque quiere hueso,
porque está cabildeando su próxima candidatura con la oposición para ser candidato presidencial de ellos. Que quede bien claro y hay que decirlo con todas sus letras tal cual. Es un traidor a la Cuarta Transformación y ahí están los hechos. Y eso es lo que vamos a ver. Esa va a ser la tónica que vamos a ver. Y bien lo dices, yo no vi con ese fervor, con esa efervescencia, irse con el tema de cabeza de vaca a Ricardo Monreal. ¿Por qué? Porque se están manejando muchas cosas por debajo del agua, muchas candidaturas, mucha lana, que pues ahí está metido Claudia X González, Gustavo de Hoyos, los presidentes de los partidos, y Ricardo Monreal no está trabajando a dos bandas, ese güey es un cabrón, juega a 3, 4 bandas para ver quién chicle y pega. Esa es la realidad, Vicente. Mi querido Eddie Small, ¿cómo ves la postura que ha asumido Ricardo Monreal, que le ha subido los decibeles al ruido al interior de, pues del movimiento de transformación? Yo solamente mandaría este consejo a don Ricardo y sería: el que coquetea con muchos se queda sin nada. Que tenga cuidado, porque en política eso sucede. Tú no puedes estar coqueteando con todo mundo. Tú tienes que tener bien tus principios y tus bases. Y desgraciadamente nos ha dicho que él solamente quiere jugar con Morena, en el sentido de jugar para la presidencia. Pero en sus acciones ha sido completamente distinto. Pues lo hemos visto en Latinos, lo hemos visto con Alarraqui, lo hemos visto aquí, allá, por allá. Yo lo que creo, haciendo un análisis muy puntual, porque a mí me encanta la política, pero no como para señalamiento personal, sino como un juego de ajedrez. Este juego de ajedrez que está jugando Ricardo, pues es muy delicado porque pues su verdadero aliado y con el que siempre debió de haber estado mano con mano, pues es con el señor presidente. ¿Por qué? Porque pues así caminaron durante mucho tiempo y creo que ahorita que él no fue el escogido o el elegido, pues ha tomado una actitud de a fuerzas querer ser presidente de la República y a fuerzas ni los zapatos entran. Yo creo que hay que buscar cuáles son las alternativas, pero nunca traicionando de alguna manera con quien caminaste de la mano. A mí me sorprende muchísimo esta actitud. Creo que vuelvo a repetir que el que coquetea con muchos se queda solo en política y en la vida en general, porque no puedes quedar bien con Dios y con el diablo, y creo que a final de cuentas, pues es riesgoso que empiece a presionar de esta manera con desaparición de poderes o cosas así, porque no se van a desaparecer los poderes en Veracruz, eso se los garantizo aquí, desde esta pantalla, guarden el video, eso no va a suceder, y solamente abona un golpeteo político entre se supone que pares, y pues me parece muy, muy delicado. Y cuando la gente dice, oye, no, es que él no va por la jefatura de la Ciudad de México, claro que sí, él quiere ir como mandar el mensaje de la presidencia para que después le digan, toma tu premio de consolación, pero pues tienen que entender que esa jefatura de la Ciudad de México, por lógica y por lo que le conviene a la Ciudad de México, es Martí Batres. ¿Por qué? Porque sería la continuidad de todo lo que estaría haciendo Claudia Sheinbaum. Y créanme que en política y en gestión pública sí se necesita continuidad, porque primero fijas los cimientos y de los cimientos vas construyendo el edificio. Y a veces no alcanzan 6 años y hay que darle continuidad a los proyectos. Ese ha sido un grave error. Como población hemos estado cambie. Ok, ya nos cambiamos con un gobierno que nos está dando certidumbre en muchas cosas y que está buscando corregir tantos y tantos vicios ocultos, porque eran ocultos, durante décadas. Necesitamos apostar por ello para que realmente se consolide toda esta transformación. No es un capricho, es una lógica. Así es, mi querido Amir Ibrahim, pues, y se viene, creo que lo más fuerte, que lo más cabrón está por venir. Mira, yo creo que ya está sufriendo sus consecuencias Ricardo Monreal. Te voy a dar un análisis por lo menos de 2 situaciones que yo conozco, en donde, por ejemplo, ya Ricardo Monreal no está pudiendo colocar fichas. Y lo digo de esta manera. Bien, ahorita nombraron a los 6 candidatos para las gubernaturas de 6 estados. En mi estado, por ejemplo, quedó Mara Lezama como candidata, pero la ficha de Monreal era Maribel Villegas. Y para nada. Te hablo, por ejemplo, ahorita del caso de Tamaulipas. Tamaulipas,
la ficha de Monreal era González Valderrama y tampoco tuvo cabida González Valderrama. Y si nos vamos al análisis de los otros cuatro estados, verán ustedes que siempre subió una ficha de Monreal, del grupo de Monreal o de los consentidos de Monreal, y ninguno de ellos obtuvo una candidatura a ninguna gobernatura. Seguramente Monreal está ya sintiendo que la población y lo que se relaciona con Monreal ya no está teniendo mucha aceptación. Y esto yo creo que lo está poniendo muy nervioso. Yo creo que Monreal no ha estado jugando con los principios de la 4T, por lo menos no se vio así en la Ciudad de México. Le achacan muchos a Monreal que se haya perdido muchos de los lugares de la Ciudad de México en la pasada elección, y creo que eso es un costo político que va a tener que pagar. Monreal, yo creo que ya no cabe en la cuarta transformación, no le conviene soltar el nombre de Morena. Morena no lo puede expulsar a menos que haya algo realmente que le comprueben grave, que bueno, pues yo creo que como se ha de cuidar, va a ser muy difícil encontrárselo, pero por el simple hecho de tener un punto, digamos, una reflexión o una posición diversa en varios puntos a los que pensáramos nosotros que Morena debe de tenerlos, no es suficiente para expulsarlo del partido. Yo creo que Monreal va a esperar hasta el último momento para dar el chapulinazo. Por ejemplo, en el caso de Quintana Roo, su caballo, que es Maribel Villegas, ya puso, como no le dio la candidatura, puso que Morena ya decidió, pero el 5 de junio el pueblo de Quintana Roo va a decidir, o sea, como haciéndole una amenaza, una advertencia a Morena y a todos los que son afines a este partido, o de alguna manera que, pues bueno, está avisando que ya va a dar uno de sus muy ya practicados y constantes chapulinazos, porque esa mujer, pues bueno, ya estuvo en el PRI, estuvo en el PRD, estuvo en el PAN, estuvo en Morena, ¿no? Y bueno, pues ahorita ya amenazó otro salto cuántico, y ese es precisamente la ideología de las personas que trabajan en los grupos de Monreal. Entonces, yo creo que Monreal trae un problema serio, ya se le escapó de las manos la política y empieza a tener ya muchas, ¿no? Yo creo que en estos 3 años va a tener mucho más, y ese golpe certero que le dieron ahorita en Veracruz, la persona a la que agarraron, pues bueno, yo creo que esa persona ahorita va a estar cantando muchas cositas de Monreal, y por eso sus actos desesperados de poderlo liberar, de poderlo soltar, porque bueno, si llegara esta persona a tener criterios de oportunidad como los que vimos en algún momento, que soltaran la sopa y que dieran pruebas, y estos apuntan a Monreal, pues va a tener problemas muy serios. Y el mensaje del presidente es muy claro en la mañanera: yo confío en Cuitláhuac, y esta parte creo que es un mensaje bastante fuerte para Monreal, y creo que ahora sí está nervioso, pues. ¿Por qué no en esta última ronda cerramos con reflexión, comentario u opinión? Ustedes proponen el tema, si seguimos con estos temas, o los escucho con lo que quieran aportar. Eddie Small. Pues yo nada más el tema que me encantaría aportar, que sí es un poco distinto, es ver la vergüenza, y lo digo con vergüenza, de todas estas personas que salen día a día en sus diferentes canales, ya sea de televisión o de YouTube, diciendo tantas barrabasadas como todas las que dicen. De verdad, es muy estúpido, es muy idiota las cosas que plantean, verdaderamente, entre los insultos mezclados con análisis que no tienen pies ni cabeza, con variables que no conocen. No puedo entender cómo pueden realmente salir a una cámara a criticar cosas tan elementales
que hasta yo creo que un muchacho de secundaria o una chava de secundaria lo entienden perfectamente bien, o a lo mejor hasta de primaria. Y creo que podrían decirme, bueno, es que es a propósito, ¿no? Es parte de su juego. Pero pues tienen que entender que la población ya despertó, tienen que entender que en antaño, porque se vivía manipulado y porque la gente siempre votaba por el PRI. ¿Por qué? Porque solamente había un canal para poderte decir qué hacer, y era el canal de las estrellas. Y esa es la verdad. Y hoy en día hay una diversidad de fuentes de información y de acceso a la información que no puedes contener esto. Y por eso es que también se dio el cambio. Y yo se los voy a decir aquí, quiero dejarlo muy claro. No va a ganar la oposición en el siguiente elecciones presidenciales. No va a ganar, no porque lo diga yo. No tienen realmente el sustento, fundamento y las propuestas que realmente sean viables y que sean con credibilidad para que pudiese la población en su mayoría votar por ellos. Y creo que están desperdiciando mucho tiempo, porque si a mí me preguntaran yo qué hubiese hecho como oposición, hubiera dicho, bueno, ya llegó aquí una alternativa de nación, tenemos que empezar a reconstruir y reorganizar todo lo que hicimos mal. ¿Cómo? Con propuestas. ¿Cómo? Respetando al poder en turno en lo que realmente sí está haciendo bien, y hasta reconociéndole y hasta aprendiéndole de todo lo que han hecho correctamente. Y creo que en el afán del golpeteo y toda la lana que han metido, privados y no privados, a esto, lo único que han hecho es decepcionar más a la población, porque por eso es que crece y crece y va a seguir creciendo la popularidad del presidente y también de la 4T, porque a final de cuentas la población dice, mira, aquí hay resultados, aquí hay números, aquí hay esto, y aquí solamente hay ataques, insultos y groserías. ¿Por cuál te vas? ¿Por el que propone o por el que insulta? ¿Por el que descalifica o el que construye? ¿Por el que destruye o porque realmente abona y aporta? Y pues una persona inteligente y lógica se va a ir por quien abona y aporta. Y es impresionante la cantidad de cosas que podríamos resaltar. Se los vuelvo a repetir, las más altas reservas internacionales hoy por hoy, después de una pandemia. Un nivel de endeudamiento muchísimo más bajo, con todo y una pandemia y una compra de vacunas masiva y una inversión tremenda. No se suspendió ningún proyecto de infraestructura en la pandemia. O sea, yo no entiendo, el dólar nunca lo habíamos visto tan estable, increíble después de una pandemia y durante una pandemia. Yo no entiendo qué tiene la balanza comercial en México, increíblemente a favor de México, lo que por décadas no la pudimos ver. Una estabilidad en los precios de la gasolina, solamente impactando inflacionariamente, que la inflación es global y tiene mucho que ver con un efecto post-pandemia, alta demanda y baja productividad que se tuvo en la pandemia. Creo que es muy lógico para la gente que estudiamos esto. A final de cuentas, también podríamos decir que es increíble lo que sucedió ayer, y creo que no se ha hablado lo suficiente. Este tema de la ONU y del Consejo de Seguridad aprobando este tema de armas es un precedente importantísimo para México y es vinculatorio a todos los países, quiero que lo sepan, de los cuales votaron. Es vinculatorio y tiene sanciones para quien no lo respete. Esto va a venir a cambiar el orden de la violencia en el mundo y en nuestro país. Y es una manera de decir abrazos, no balazos. ¿Por qué? Porque por medio de ese mecanismo que fueron a proponer a la ONU, se está diciendo no queremos más balazos, pero aquí no estamos con violencia. Mejor sumamos a todos los países del mundo a que dejemos de estar importando, fabricando e introduciendo armas a los distintos países para que se genere esta violencia. Y viene desde las armas cortas hasta las armas más largas, porque también una de las maneras por las cuales se incrementó tantísimo la violencia en nuestro país es porque en el sexenio de Calderón, aparte de todos los pactos con los grupos que se hicieron con unos sí y unos no, aparte se generó una importación de armas cortas bestial, y no los veo juzgando a Calderón por ello. Me encantaría que alguien se dedique, sin, no sé, alguien que se dedica a esto, como decían, Contralínea, a lo mejor los periodistas, a lo mejor ustedes, Vicente, analizar
cuánta cantidad de importación se hizo de armas cortas en el sexenio de Calderón, porque entonces van a entender por qué antes asaltaban a alguien a lo mejor y no le ponían una pistola y no la mataban. Entonces, imagínense qué bomba de tiempo hizo Calderón. Pactó con algunos grupos, con otros no, se pelearon entre ellos, pero aparte de esos grupos con los que pactó, empezaron a comercializar muchísimo a nivel narcomenudeo, drogas. Y luego le das drogas a los delincuentes del día a día, y les pones armas en su mano cortas, regaladas a precios baratísimos de toda la importación. Pues díganme si no es una bomba de violencia el país, por favor. Y nadie ha querido ponerlo así. Nadie ha querido realmente sacarlo así de crudo, pero eso es realmente estar haciendo un análisis. Entonces yo creo que vamos a ver mucho más. Definitivamente también en las elecciones gubernamentales, así como la atiné la vez pasada, se los digo, en las que vienen el 22 y el 23, les puedo decir que el 90% se las lleva Morena. Se las va a ganar Morena, y no es porque yo sea adivino, tiene toda la lógica del mundo. Se quedará la oposición con el 10% y Morena se llevará el 90%, 85-90%. Y bueno, con esto termino. Vuelvo a decirles, pues un saludo muy grande, una feliz Navidad, un próspero año nuevo para ustedes y sus familias, tanto para el público, para la audiencia, para los compañeros y para todos ustedes, Vicente, y los que producen este gran espacio sin censura. Gracias, querido Eddie Small. Por cierto, aprovechemos también para compartir tus redes sociales para que la gente siga buscándote. Con mucho gusto, en el Twitter estoy a sus órdenes en @edismol con la palomita azul, y en el Instagram @edismol _es oficial con la palomita azul. ¿Por qué menciono la palomita azul? Porque hay muchos que han puesto perfiles con mi nombre que no son, y entonces de esa manera lo pueden identificar, pues que es el que les contesta, ¿no? El que viste y calza. Eso. Te mando un abrazote. Pásala bien, querido Eddie Small. Cuídate mucho y estamos siempre al pendiente. Bendiciones. Bendiciones. Gracias. Mi querido Rafa, ¿tú con qué cerrarías? Rafiña. ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? Es que me anda fallando aquí el audio, una disculpa. Pues vienen cosas bien interesantes, Vicente. Se viene el próximo año el tema de Genaro García Luna, se viene el aeropuerto Felipe Ángeles, se viene la refinería, se vienen cosas muy interesantes que pues nos van a dar mucha carnita. La realidad es de que estamos viviendo cosas bien interesantes en nuestro país, algo nuevo, algo inédito. De mucho de lo que comentaba Eddie Small, la verdad es de que el que diga que no está cambiando nuestro país, pues no sé en qué país esté viviendo, porque realmente este México sí está cambiando, encabezado con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esa figura, ese líder mundial, lo que está provocando en todos los ámbitos, realmente lo está viendo la gente. El que no lo quiera ver, pues bueno, que quieran inflar a personajes como el hijo de Colosio, que quiera salir Riquín Profugín, que quieran salir los Calderón otra vez, pues realmente no va a ser, y ahí estoy de acuerdo con lo que dice Eddie Small en el sentido de que las próximas elecciones pues las va a ganar Morena para el 24, y las que vienen del 22, del 23, no va a ser fácil, no se deben de confiar. También hay que jalarle las orejas a Morena en muchos ámbitos, de que tiene que haber más fuerza, más comunicación, que salgan líderes, que no les estén dando precisamente a candidatos y a candidatas pues ciertos puestos que realmente no se merecen, pero también la gente de Morena se tiene que poner las pilas. Eso lo tenemos que hacer entre todos, porque si no, pues realmente esto no va a cambiar, y pues ahí se nos puede colar una Lili Telles, un Ricardo Monreal y muchos personajes pues nefastos que desgraciadamente pues no abonan a lo que es la política y a lo que queremos millones de mexicanos, que por eso se votó en 2018. ¿Quiénes quedarán? Ya lo iremos viendo como vaya pasando el tiempo, pero pues yo la verdad sí, este 2021 nos dejó mucho aprendizaje, muchas cosas, y pues lo que viene va que sea para mejor y que sea por el bien de México y de todos los mexicanos, Vicente, mi estimado Amir. Que así sea, mi querido Rafa. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente a tu canal y a tus redes sociales?
Claro que sí, Vicente, pues síganme en @Rafa Herrera 1983, también síganme en mi canal de YouTube Rafa Herrera, les mando un fuerte abrazote, feliz Navidad a toda la gente de Sin Censura, a toda la gente linda, mi estimado Vicente, mi estimado Amir, Ceci, Don David, a todo el equipo de Sin Censura, les mando un fuerte abrazote, que se la pasen rico, bendiciones con todos y todas, les mando un fuerte abrazote. Claro que sí. Igualmente, mi querido Rafa, cuídate mucho. Amir Ibrahim, cerramos con tu reflexión. Pues a mí me gustaría cerrar dando datos duros acerca de la intención de voto que tiene Morena para las elecciones del 2022, que serán el preámbulo para la sucesión presidencial. Con estas nuevas gubernaturas a disputarse, se va a cerrar de alguna manera el círculo. Nada más quedaría pendiente por ahí Estado de México para sentar las bases para la sucesión. Por eso me gustaría darles los datos duros acerca de cómo va la intención de Morena en estos 6 estados. Por ejemplo, en el estado de Oaxaca, que es el que tiene más alta intención de voto, tiene el 50.7% de intención de voto Morena. En Quintana Roo, que es el estado donde yo vivo, hay una intención del 44.55% de la intención del voto. En el tercer estado, en Tamaulipas, hay un 43.56%, en Hidalgo hay un 41% de intención de voto, en Durango el 35.77%, y Aguascalientes, que es el más bajo y que está más apegado al PAN, es el 20.7%. Esto nos pone en la perspectiva de que la mayoría de los mexicanos quiere que siga gobernando el partido Morena con sus diferentes personas, que en este caso ya decidieron a sus candidatos, los tenemos en pantalla. Creo que hemos perdido a Amir Ibrahim. Confírmenme, compañeros. A ver si tenemos ahí a Amir. ¿Ahí me escuchan? Ahí te escuchamos, Amir. Algo pasó en la conexión. Sí. Bueno, tenemos problemas con Amir Ibrahim. Para cerrar, Amir, por lo menos cerrar como amerita. Se me fue el audio. Despedirnos. ¿Ya me escuchan? Sí, ahí te escuchamos. ¿Me escuchan? Sí. Perdón. Y bueno, pues desearles a todos una feliz Navidad. Mañana es Navidad. Abracen a su familia, abracen a sus seres queridos. Este año fue un año muy complicado, el 2021, en cuestión de la gente que se nos fue. Muchas muertes en 2020, en 2021. Yo pues pasaré la primera Navidad sin mi mamá, que falleció en febrero del 2021. Por ahí, por ejemplo, le mando un abrazo a Madame Kika, que no sé si está en el chat. Te abrazo fuerte, Madame, por la pérdida de tu papá. Sé lo que se siente. Te mando mucho cariño y muchas bendiciones desde esta trinchera, deseándote que pues Dios consuele pronto tu corazón y que pues sepamos que el proceso de muerte pues solamente es un proceso que es un crecimiento hacia otra vida. Yo quiero agradecerles a todo el apoyo que me dio en Sin Censura para poder emitir mis opiniones, y a todo el equipo de Sin Censura, que tan profesional. Vicente, muy bonita Navidad te pases, a Ceci, a Zenén, a todos los integrantes de Sin Censura, y por supuesto a su maravilloso audiencia, a todas las personas que escriben en el chat, que están apoyando este canal. Pásenla muy bonito, abracen mucho a sus familiares, porque no sabemos cuándo ni dónde nos vamos a retirar nosotros o se van a retirar alguno de ellos. Les abrazo fuerte, feliz Navidad, y que Santa Claus les traiga un chingo de juguetes. Eso, mi querido Amir. Cerremos invitando a la gente para que te apoye en redes. Mi Twitter es Amir Ibrahim QRO, y mi página de Facebook, Amir Ibrahim Periodista, y el portal que dirijo es el Quintana Roo MX. Los abrazo con mucho cariño a todos. Gracias, querido Amir, gracias por el mensaje. Y bueno, vamos con